Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, esto ya lo decíamos la semana pasada, no para. ¿Y cómo ha empezado? Ayer empezó Criterium Dauphiné con ese trío espectacular en la lista de participantes, Tadej Pogačar, que ganó ayer después de atacar en una cota, ¿no? En una serie de cotas que había en esa primera etapa de Dauphiné. Vingegaard también se movió, nos lo han cambiado. Gran noticia que Vingegaard se mostrara ofensivo, con ganas, motivado y demostrando que vuelve a su mejor estado de forma, seguramente de cara al Tour de Francia. Y después Renko por ahí, Van der Poel, que también se dejó ver, y Pogačar, que ganó de forma espectacular al sprint, al bueno de Van der Poel. Nos espera una semana hasta el domingo. Recordad en Criterium Dauphiné que las etapas potentes son las del viernes y especialmente las del sábado y las del domingo con la alta montaña, en una semana pues de Dauphiné con poca montaña, digamos, ¿eh? Vamos a decirlo así. Yo creo que es un recorrido que a Pogačar se le adapta muy bien y de momento es el líder. Y vamos a vibrar, ¿eh? Vamos a vibrar porque va a ser seguramente un acercamiento impresionante para lo que está por llegar en el Tour de Francia. Llega el gran momento de la temporada, el momento de los capos, las grandes vueltas, el duelo Vingegaard-Tadej Pogačar que tan pocas veces hemos visto en carrera. Por eso es un regalo que antes del Tour de Francia tengamos este Dauphiné con un enfrentamiento directo entre los dos y además parece que con un estado de forma impresionante. Lo vamos a comentar todo, vamos a preguntarnos qué puede llegar a pasar y evidentemente analizaremos también todas las noticias que han ido surgiendo esta semana, un poco aún de resaca de lo que sucedió en el Giro de Italia con la victoria de Simon Yates. Como siempre, gracias por estar ahí, empezamos. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso de esta semana, un poco un recordatorio, ¿no? Para un Romain Bardet que justo antes de iniciar ayer el Dauphiné, pues su última carrera como profesional, decía que es triste decirlo, pero que no sentía ninguna emoción especial por retirarse. Anunció ya hace tiempo que esta iba a ser su última carrera. El corredor del Team Picnic Post NL, que anunció ya que se retiraría en 2025. Y la verdad es que en declaraciones al equipo decía eso, ¿no? Que se sentía muy bien, muy tranquilo, muy en paz. Acceso, yo no sé si a ganar, ¿no? Un Tour de Francia, pero sí que en su día fue la gran esperanza del ciclismo francés. Un buen palmarés para un gran escalador, un buen tipo. Y realmente el equipo en esta entrevista decía que sinceramente él ya no quería correr, que su cabeza ya estaba diciendo basta y que últimamente incluso que apenas había entrenado ya y que después del Giro de Italia estaba claramente agotado y que quería disfrutar en Dauphiné y agradecer, ¿no?, a este deporte todo lo que le había dado. Bueno, pues ahí está ese recuerdo buenísimo para Romain Bardet, que justo antes del Tour de Francia, la carrera que tanto le dio, pues lo deja. Y el descenso, un poco para unas declaraciones que estuvimos comentando en el grupo de Telegram el otro día. Ya sabéis que si os queréis adherir, Bici Escapa Podcast, ahí estáis la mayoría de oyentes, ¿no? Algunos entráis, otros salís. Bueno, los grupos de Telegram, que quizá no es para todo el mundo, para otros sí, para ir comentando la actualidad, está bien, ¿eh? Es chulo. Bueno, comentamos las declaraciones de Baldato, ¿no?, uno de los directores deportivos del UAE. Después del Giro de Italia era el director deportivo, o uno de los que iba en el coche dando indicaciones o hablando con Isaac del Toro allí en Finestre, ¿no? Dijo lo siguiente, decía: al llegar a la parte media del ascenso de Finestre, intentamos sugerirle a Isaac del Toro que también tuviera presente a Yates, pero no insistimos demasiado, dice Baldato, porque al final el que va sobre la bici es él, conoce sus sensaciones y su intención era coronar junto a Carapaz. Optó por guardar fuerzas para el final, así que, en definitiva, fue una decisión que Isaac tomó por su cuenta. Y ahí están esas declaraciones. Dice: con solo 21 años, ser ya segundo en el Giro de Italia, algunos dirán que lo perdió, que dejó escapar la victoria, y está bien, es parte del aprendizaje, así es el ciclismo y la vida, te caes, te levantas y sigues adelante pensando en la próxima carrera, en eso estamos de acuerdo, y prosigue. Y no está nada mal empezar de nuevo con un segundo puesto en el Giro, a los 21 años eso es mucho, y es cierto que lo habríamos firmado antes de empezar, así que al final está bien. Yo voy a poner estas declaraciones un poco en el descenso, sobre todo porque a mí me sorprende declaraciones como no insistimos demasiado, ¿no? Ya, yo creo que
realmente estas declaraciones prueban, uno, bajo mi punto de vista, que hubo un error de estrategia por parte del UAE el otro día, que era un tema, aparte de ciclista, de capo, de saber controlar la carrera, un tema de coche, ¿no? También de controlar la carrera tácticamente, de no filtrar a nadie por delante, de las indicaciones que le tienes que dar también al ciclista, y que realmente, sorprendentemente, bajo mi punto de vista, por lo que ha demostrado este equipo, pero faltó ambición, faltó cierta ambición. Hubo mucho descontrol, bajo mi punto de vista, por parte del UAE en el Giro, y seguramente ahora todo con Pogačar va a ser más sencillo en Dauphiné y Tour de Francia, pero sí que es cierto que luces de alarma, ¿no? Un poquito respecto al UAE y la manera como corrieron, y bueno, viendo que justifican, ¿no? La manera como lo hicieron y cómo gestionaron la carrera tácticamente en las declaraciones de sus directores, pues se entiende absolutamente todo. Ellos no ven un problema, cosa que es muy respetable. Yo personalmente no lo veo igual. Esta semana da el hachazo. Bueno, hachazo el que quiere volver a dar Machín. Ahora hablábamos de UAE porque se han fijado en una nueva joya para el UAE. Otro joven que parece que va a acabar en el UAE Team Emirates XRG. Se avecina nuevo talento, como Morgado, como Ayuso, como Pogačar, como Pablo Torres, como Kristen, y puedo seguir, Almeida, es que no se acaba nunca, la lista es infinita absolutamente, ¿no? En declaraciones al medio Primicias, Machín desvelaba que UAE ha fichado a una joya ecuatoriana que apunta muy alto. Decía, los ciclistas ecuatorianos son muy buenos y ya hemos fichado a uno y lo vamos a anunciar muy pronto. Aunque Machín no anunció el nombre de su nuevo corredor, el periodista francés Renaud Brevan hizo una gran labor de investigación para adivinarlo en una historia de Instagram del entrenador de UAE Team Emirates, y ya como notari se podía ver a un joven ciclista ecuatoriano, y este corredor es Mateo Pablo Ramírez. Tiene 19 años y forma parte de la plantilla de High Level Sport Grupo Tormo. Este equipo se trata de una escuadra sub-23 española. Mateo Pablo Ramírez ha quedado segundo en la crono junior de los campeonatos de Ecuador 2025 y tercero en la prueba en ruta junior. Además, en marzo rozó el podio en el Gran Premio Muelas del Pan Caja Rural, Diputación de Zamora 2025. No extraña que el UAE Machín ya se hayan fijado en él y hayan decidido ficharlo para la próxima temporada, en el que, bueno, yo he estado preguntando por ahí, dicen que es muy buen ciclista. Vamos a ver hasta dónde llega, pero parece que han vuelto a echar el ojo a otro joven talento prometedor para hacer grandes cosas en el futuro, y de nuevo se lo vuelve a llevar el mismo equipo, que tendrá mucho dinero, pero lo que es innegable es que también se mueve mejor que nadie. Y hablo de Machín, se mueve de maravilla en el mercado de jóvenes, siempre atento, siempre que recibe un soplo se fija en el ciclista de turno, y creo que eso también da resultados, ¿no? A la hora de tener una estructura impresionante como la que tiene el UAE. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Bueno, antes de la tertulia vamos a repasar noticias como siempre hacemos aquí en Escapa. Para empezar, ya sabéis, Criterium de Dauphiné estos días. Ya hemos anunciado que evidentemente las etapas 6, 7 y 8 son las más importantes de cara a la general a nivel de montaña. Recordad que el miércoles hay una crono individual que también marcará la carrera. Calendario, bueno, seguramente el recorrido no es el más atractivo de altísima montaña como algunas otras ediciones de Dauphiné. Sí que es verdad que en los últimos años viene ya siendo un poco la tendencia habitual de Criterium de Dauphiné. Y bueno, el cartel de lujo, ¿no? Pogačar, Vingegaard, Van der Poel, Evenepoel. Bueno, es que es impresionante. O sea, yo creo que no se puede pedir, o sí, bueno, sí, por pedir se puede pedir mucho, ¿no? Pero entenderme, creo que es una composición de ciclistas impresionante, ¿no? Como decimos, está Enric Mas, está Jorgenson, está Magnus Cornielsen, Jonathan Milan, Carlos Rodríguez, Buitrago, Sheffield, está Lenny Martínez, Lipovic, Ben Healy. Seguro que me voy a dejar nombres, Max Poole, hablo de memoria, pero bueno, todos estos, están Jonathan Narváez, evidentemente, está Marc Soler, Ackermann, Romain Bardet que se despide, Van Gils, vamos a ver qué tal se le
se le da. Fred Wright, que ayer se dejó ver también en carrera. Iván Romeo. Bueno, un gran cartel. Sepp Kuss en el Visma. Yo creo que Visma va a jugar bien sus bazas, vamos a ver, pero luego va a haber un enfrentamiento ahí entre diferentes opciones y va a ser protagonista, Ayer decía Vingegaard que había perdido 4 segundos con Pogačar, que no es lo ideal, ¿no? Después de la etapa de ayer, que fue muy bonita, como he dicho al principio. Pero bueno, decía Vingegaard que, para ser honesto, había tenido un gran día sobre la bici. Dice, estoy feliz con el resultado de la etapa porque he podido crear diferencias. Puede ser la primera vez que termino segundo en un sprint reducido. A mí la verdad es que me sorprendió la punta de velocidad de Jonas Vingegaard. Teniendo en cuenta a Van der Poel, que sí que es verdad que el pobre ha tenido el problema de la muñeca. Es cierto, que ha llegado un poco justo, ¿no? A lo que es Criterium du Dauphiné, pero ahí estaba, ¿no? Compitiendo al máximo nivel. Pero la verdad es que la punta de velocidad de Vingegaard puede ser un indicativo de que está súper, de cara a la preparación para el Tour de Francia. Un indicativo interesantísimo, Vamos a ver, porque todas las declaraciones de UAE esta semana han sido de que Pogačar está súper bien, que ha hecho una preparación perfecta. De hecho, los tres han estado concentrados en altura, prácticamente juntos. No diremos juntos, pero se han cruzado, en Sierra Nevada, tanto Remco como Jonas Vingegaard, como Tadej Pogačar. Bueno, declaraciones también antes de comenzar el Dauphiné de Lenny Martínez, un ciclista ya sabéis que me gusta mucho, en World Review, revelando un poco por qué se marchó de Groupama, ¿no? Y la confianza que siente en Bahrein. La verdad es que ha dado un salto. Dice, desde el momento en que me hice profesional supe que no quería pasar toda mi carrera en un equipo francés. Quería descubrir cómo se hacen las cosas en otros sitios. La oportunidad llegó el invierno pasado y no quería vivir con el remordimiento de no haber aprovechado la oportunidad. Estoy contento con mi decisión. Sinceramente, se podría decir que ahora hablas con un nuevo Lenny Martínez. Bueno, ahí está. Dice, además añadía, todo se reduce a las pequeñas cosas. Ahora me centro más en mi potencia de 5 minutos y en mi capacidad de sprint. Y en lo que respecta a la nutrición, el Bahrein Victorious tiene las cosas un poco mejor organizadas que Groupama. Por supuesto, también teníamos un nutricionista en Groupama, pero su enfoque no me funcionaba. Por eso empecé a calcular yo mismo cuántas calorías necesitaba al día y hacer un seguimiento en una aplicación. Ahora que estoy con Bahrein, tengo un apoyo más experto en esa área. La verdad es que el salto de rendimiento es brutal. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que va a llegar bastante alto, el bueno de Lenny Martínez. Me da la sensación que es un ciclista que va a hacer grandes cosas. Bueno, más cositas. A ver, declaraciones de Pogačar antes también de Criterium Dauphiné, hablando un poco sobre los calendarios, sobre cómo él ve las cosas. La verdad es que Pogačar, cómo disfruta encima de la bicicleta, pero realmente él se esfuerza para no aburrirse nunca, ¿no? Decía en esta semana que se debe sobre todo el cambio de calendario y no hacer siempre el mismo calendario y siempre buscar nuevas pruebas, porque no quiere hacer el mismo calendario todos los años. Dice, si lo hiciera no duraría mucho en este deporte, añade Pogačar. Así que retocamos un poco el programa de carreras cada año, aunque el Tour siempre es la pieza central. Los cambios son buenos, al menos para mí, me ayudan a crecer, sobre todo al adquirir experiencia en diferentes tipos de carreras, a diferentes velocidades y en terrenos variados. Si solo corres carreras por etapas, las cosas se vuelven repetitivas. Las clásicas son más estimulantes para mí. Bueno, pues ahí está. La verdad es que dicho y hecho, ¿no? Que diría aquel, porque realmente cumple con sus palabras y el enfoque que tiene. Quien no ha estado, ya no está, evidentemente, en Criterium Dauphiné, es Matías Esquelmós. La verdad es que es una baja importante. El danés no entró en la alineación final del Lidl Trek, lo que seguramente se trata de un gran contratiempo pensando en la preparación para el Tour de Francia. No es lo mejor el Lidl Trek, que se va a centrar, supongo, más en las llegadas al sprint, ¿no? En esta Criterium Dauphiné por el grupo que ha tenido, pero bueno, esperemos que se recupere, Es cierto que Esquelmós tiene que dar ese último saltito, a ver si lo consigue y vamos a ver si lo hace, ¿no? en un momento dado o no. Unas declaraciones que me parecen siempre muy interesantes, hablando de nutrición, de las barbaridades que se han hecho en el ciclismo en los últimos tiempos a nivel de nutrición, de Thymen Arensman, el ciclista de Ineos, que disputó un buen Giro de Italia, la verdad. No una actuación muy destacada a nivel individual, pero sí supo hacer un buen rol de gregario cuando necesitaba Bernal su función. En Hell Magazine decía, me crié como joven ciclista en una época en la que se glorificaba estar lo más delgado posible. Se animaba a salir a entrenar durante 6 horas sin comer nada. Bueno, una barbaridad, ¿eh? Estas cosas que siempre hemos dicho, ¿no? Que yo de verdad que no lo entiendo, ¿no? Y añadía, completamente insano, por supuesto, pero como joven ciclista era impresionable, especialmente cuando la generación mayor a la que admiraba
predicaba ese enfoque. Y es cierto. Y añadía también, es verdad que estaban todos muy delgados. En los últimos años hemos visto que sí, evidentemente están delgados, pero no tanto, ¿no? Y que lo importante es la potencia en relación al peso y no tanto el peso, ¿no? Decía además, me uní a Ineos y fui compañero de equipo de ciclistas como Geraint Thomas. Cuando corredores con tanta experiencia como ellos seguían dietas bajas en carbohidratos, era natural querer seguir su ejemplo. Por suerte esa mentalidad está cambiando ahora. Y esa es también la razón por la que estamos pedaleando mucho más duro estos días. Por fin estamos dando a nuestros cuerpos la energía que necesitan para rendir al máximo nivel. Explica un poco cómo funciona hoy en día. Dice, sobre todo porque yo era muy obsesivo con la comida. Pensaba, voy a empezar a comer mucho más. No engordaré un montón, pero al principio es bastante lógico. Se come menos los días de descanso porque se necesita menos y se come mucho los días en que se quema mucho. Ese es el principio actual del ciclismo, dice. Pero eso es todo lo contrario de lo que solíamos hacer. Entrenar con el estómago vacío, casi poniéndote deliberadamente al rojo vivo. Iba totalmente en contra de las señales que tu cuerpo intentaba darte. Bueno, pues ahí están. Esas declaraciones de Arensman que claramente indican, no es el primer ciclista que lo dice, ya lo repasamos aquí en su momento, que en el ciclismo durante muchos años se han hecho auténticas barbaridades con la alimentación y que ha sido un ejemplo insano también para la salud mental nutricional de las personas. O sea, ha sido muy peligroso. Por suerte, como decimos, esto está cambiando. Astana, menú de equipo. La temporada 2025 para Astana, que comenzó con un sueño, con el ingreso del patrocinador chino XDS. Se hizo un gran mercado de fichajes pensando en la salvación. La verdad es que las cosas van bien. Están consiguiendo victorias y ahí está Alexander Vinokurov, director del equipo, que comentó en declaraciones a Eurosport que el plan es seguir apretando para alejarse lo máximo posible de la zona de peligro de descenso con un plan milimétrico de cara al Tour de Francia. Dice, ganamos en el Giro una etapa y la clasificación de escaladores. Ese era nuestro objetivo antes de la carrera. Nunca nos ha interesado la clasificación general, solo queríamos ganar el máximo número posible de etapas y conseguir el máximo de puntos. Creo que hemos conseguido 1.450 puntos. Nada mal, dice Vinokurov. Y aparte de aquí, vamos a ver en el Tour, ¿no? Dice, no tenemos nadie que pueda aspirar a algo mejor que un top 10 en la general del Tour. Nos centraremos en las etapas y en el maillot también de lunares. Este año tenemos que concentrarnos al máximo en los puntos porque el año pasado solo aspirábamos a las victorias con Cavendish. Además, nuestro patrocinador quiere permanecer en el World Tour porque para ellos es fundamental, se refiere a XDS. Ahí está, Astana, que seguro que nos va a dar juego. Temporada de Primož Roglič, que evidentemente, ya se puede decir a estas alturas, no está yendo como al esloveno le gustaría. De hecho, en su primer gran objetivo, el Giro de Italia, las cosas no salieron nada bien. La estrella del Red Bull, que era favorita, seguramente sí, ¿no? El principal favorito a la victoria en la general, pero ya sabéis que terminó abandonando. 35 años, dudas de cara al Tour de Francia. A ver cómo va a estar. El duelo Remco-Vingegaard-Pogačar, quizá ya muy por debajo. Vamos a ver cuándo vuelve a correr. Seguramente esta semana lo sabremos porque algunas informaciones apuntan a que podría estar en la Vuelta a Suiza. Yo creo que sería interesante que corriera antes del Tour de Francia porque personalmente lo vi un poco corto de forma en el Giro. Seguramente su idea era entrar a nivel de ese pico de forma para la última semana, cosa que ya había hecho en otros Giros de Italia. Bueno, en el Giro de Italia que le ganó a Geraint Thomas. La última semana también es cuando estaba más súper. Pero bueno, no creo que le fuera nada mal. Una carrera que además ya conoce como el Tour de Suiza. Veremos, ¿no? Veremos qué Primož Roglič nos encontramos especialmente en el Tour. Más cositas. Tour de Francia Unchained es uno de los proyectos más ambiciosos del ciclismo moderno. Ya sabéis que está distribuido por Netflix, producido por el mismo equipo responsable del documental de la Fórmula 1 también en Netflix. La tercera temporada, centrada en el Tour de Francia 2024, se estrena el 2 de julio. Y el otro día ya vimos el tráiler y no está mal, porque sobre todo tiene mucho protagonismo en esta edición Tadej Pogačar, La verdad es que con el cara a cara de Jonas Vingegaard parece que hay imágenes bastante exclusivas, espectaculares, y como cada año va a ser un aperitivo brutal antes de la disputa del Tour de Francia, que seguramente vamos a disfrutar mucho. Declaraciones de Pidcock, que es verdad, últimamente ha recibido bastantes palos por su Giro de Italia, y él decía, bueno, tampoco es el fin del mundo, que no hice mi mejor Giro, es evidente, pero lo que estaba el hombre era flipando con la subida de Simon Yates en Finestre. Dice, lo que hizo Yates fue extraordinario, la velocidad que alcanzó en la última subida fue impresionante. Yo logré mi mejor rendimiento en una hora en términos de potencia y aún así terminé a 7 minutos de Yates.
dijo al Times sobre la exhibición en Finestre. La verdad es que sí, no se puede decir otra cosa, ¿no? Subió muy rápido Simon Yates. Dice, nunca antes había corrido una subida que durara 1 hora. Tampoco me he preparado específicamente para un esfuerzo de esa duración. Es una gran área que aún no he trabajado y está claro que si algún día quiero alcanzar el podio en una gran vuelta, necesito mejorar mucho en ese aspecto. Siempre ha dicho, recordemos, siempre lo vamos recordando, que Pidcock siempre ha dicho que su objetivo es acabar en el podio en una gran vuelta. Si algún día logro ganar una gran vuelta, añadía, o alcanzar el podio, lo consideraría uno de los logros más grandes de mi vida. Sobre brillar, ¿no? En un puerto como ese. Creo que está lejos a día de hoy Pidcock de conseguir, aunque tiene una gran victoria en Alpe d'Huez, recordemos, hace unos años en el Tour, pero creo que está lejos, claramente, de poder conseguir ese objetivo. Y vamos a ver en la Vuelta a España, ¿eh? Tiene tiempo por delante, tiene que descansar y vamos, solo faltaría que no estuviera Pidcock en la Vuelta con la invitación del Q36.5, etc. Declaraciones sorprendentes del padre de Isaac del Toro a Eurosport, diciendo que mucha gente no sabe que Isaac vivió durante años con osteoporosis, que tuvo tumores, una fisura en la mandíbula, todo eso como consecuencia del esfuerzo descomunal que hacía. Dice el padre que necesitaba medicamentos, suplementos, cuidados muy costosos porque el cuerpo de un superatleta no solo exige energía, dice que invertimos cantidades enormes de dinero en consultas médicas, tratamientos, pruebas. Era una lucha constante. Tela. Y destrozó por completo a Romel Pacheco. ¿Que diréis quién es? Bueno, es el director de la Comisión Nacional del Deporte en México, que dijo hace unos días que Del Toro recibió apoyo institucional y que es un orgullo, ¿no?, del resultado del sistema deportivo del país. Y el padre ha dicho, de eso nada, camarada. Escuchar ciertas cosas, dice el padre, te revuelve por dentro. Siempre se habla de millones y millones, de cifras astronómicas, pero yo no conozco a ningún ciclista al que le cubran ni los gastos de viaje ni las inscripciones, ni siquiera las entradas a las carreras. Pasé por momentos muy difíciles con mis hijos y nunca recibí ayuda de ningún tipo. Sé que no soy nadie, que esto no va a cambiar nada, que todo seguirá igual, pero escuchar estas cosas me llena de frustración. Me inundan los recuerdos y me duele especialmente pensar en todos esos compañeros de Isaac que ya se rindieron, que abandonaron porque seguir adelante en este deporte para muchos es prácticamente imposible. México es el único país donde te venden un nuevo número de licencia cada año. En el resto del mundo ese número es vitalicio para que la UCI pueda seguir tu trayectoria. Por eso nadie allá sabe nada de los ciclistas mexicanos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y el padre, que por cierto dijo que ahora mismo no podía salir de Estados Unidos, que bueno, estaba en una situación complicada. En todo caso, está bien, ¿eh? Porque el ciclismo mexicano yo también creo que tiene bastante margen de mejora. Se practica mucho ciclismo en México, lo sé por unas circunstancias personales que ahora no vienen al caso. Y siempre, más allá del Toro, yo me preguntaba, digo, bueno, es cierto que estamos en una época donde no salen, ¿no?, ciclistas mexicanos, a diferencia de otros países de América, que sí que van encontrando, ¿no?, más salida en el ciclismo europeo, Ecuador, ¿no?, y otros tantos países. Y la verdad es que, bueno, pues ahí están esas declaraciones, ¿no?, que cada uno tome sus conclusiones. También alguna información de esta semana publicada que explicaba, tanto Marca como NAS, que Juan Ayuso había preguntado, ¿no?, sobre la opción de querer hacer la Vuelta Ciclista a España, y que el equipo le había dicho, reiterado, que no, que el plan de hacer solo una gran vuelta a su edad se mantenía, igual que hizo en su momento Tadej Pogačar, y que no, que la vuelta no está en sus planes. Se le queda, como decíamos la semana pasada, pues un calendario a Juan Ayuso que no es el mejor, ¿no? Veremos qué acaba pasando, si sale o no de UAE. Yo lo veo a día de hoy, aunque la lógica me lleva a pensar que tendría y debería de salir después de todo lo que ha sucedido y le iría bien y todo lo que comentamos la semana pasada, creo que no se va a mover. Claro, esto lo digo a 8, 9, 10, 11, 12, dependiendo de cuando escuchéis esta semana, de junio del 25. La temporada es muy larga y el hastío de Ayuso compitiendo en las pruebas que queden de aquí a final de año puede ser importante y eso puede cambiar, ¿no? Pero a día de hoy yo diría que no se mueve de UAE. Unas declaraciones también interesantes. Bueno, declaraciones. La épica subida a Finestre, de la que hablábamos ahora. Uno de los momentos más, no sé, que nos llamó la atención, pero no es la primera vez que lo veíamos tampoco, que es cuando Dries de Bon, ¿no?, se puso a ayudar a Carapaz y a Del Toro, un poco tirando de Carapaz, ¿no? Y el ciclista del Decathlon G2R La Mundiale no tenía nada que ganar con ese movimiento. Venía ya de la fuga, se había quedado. Y en declaraciones a Will Flits
de Bron ha hecho saltar una polémica, entre comillas, ¿no? Con unas declaraciones impactantes. Dice que 33 años, recordemos que tiene De Bon, que fue ayudarles para promocionarse un poquito. Dice que ya que finaliza contrato al acabar la presente temporada, dice, todavía no tengo claro si mi equipo me permitirá seguir en 2026, así que me pareció una buena idea promocionarme durante el Giro de Italia. Y después de esa acción me hicieron muchas preguntas sobre por qué lo había hecho, y eso es exactamente lo que quería, porque dejaba claro a todo el mundo que estoy en el mercado. Bueno, hay gente que le ha sentado fatal que Dries De Bon hiciera esto. Yo tampoco lo veo para tanto. Recordemos que el ex campeón belga, ¿no? Se habla de que F lo va a fichar, pero yo no sé si esto es cierto o no. Pero vamos. De Bon decía, solo tienen que dar un contrato si están convencidos de que pueden utilizarme también en EF. Se vende. Bueno, pues tampoco pasa nada, sinceramente, no es para tanto. Como he leído también alguna gente muy indignada con este tema. Tour de Eslovenia, victoria final para Anders Halland Johannessen del 1X, por delante de Grosjean del UAE con 14 segundos y de Tello acabando tercero. Buena actuación de Jean Castellón, de Barceló del Caja Rural, de José Félix Parra del Ken Pharma, de Juan P. López, de José Manuel Díaz, ahí los españoles que han sido protagonistas en Eslovenia esta semana. Almeida destrozó el récord, bajó casi en un minuto que tenía Ayuso esta semana en una de las pruebas, ¿no? Que muchas veces en Strava pues son referencia para los ciclistas, pero bueno, también os voy a decir una cosa, no voy a enrollarme demasiado con esto, pero tampoco estoy de acuerdo con algunas declaraciones que especialmente vienen de la televisión de Países Bajos, ¿no? Que analizan absolutamente todo en lo relacionado al ciclismo. A veces me recuerda Países Bajos y Bélgica un poco con el ciclismo, con lo que sucede aquí con el fútbol, ¿no? Que se sobreanaliza absolutamente todo. Bueno, creo que era Tis Zonebel, el analista, que básicamente venía a decir que Almeida había superado este récord de Ayuso en Strava, un poco enviándole un mensaje, ¿no? Al propio Ayuso, después de lo que pasó en Galibier y bueno, después del Giro y todo lo que ha sucedido con el UAE, etcétera. No sé, yo lo encuentro ya es ver fantasmas donde no existen. Dudo que Almeida esté pendiente de batir récords en Strava de Juan Ayuso. Por favor, o sea, tengamos los pies en el suelo, son profesionales, entrenan en puertos habituales que tienen referencias de potencia, de tiempo, etcétera, y si mejoran y van fuertes, y Almeida es un ciclista que va a llegar muy bien, sin duda, ¿no? Al Tour de Francia, pues obviamente, pues lo ha mejorado. Pues ya está, ahí acaba el tema, ¿no? Y no se le hace ningún favor tampoco al ciclismo, ni a los propios ciclistas buscando fantasmas donde no los hay, o yo creo, humildemente, que no los hay, claro. Tim Merlier ganaba la Brussels Cycling Classic, el más fuerte ahí al sprint por delante de Alexis Renard y Arnaud Delis, acabando tercero Delis, por si lo habéis perdido de vista, sigue ahí. Y finalmente comentar que el Tour de Francia Femenino 2026 va a salir desde el extranjero, concretamente desde Suiza. ASO ha confirmado que en 2026 la carrera saldrá desde ahí. Venga, noticias... que me queda... Ostras, no, espera, que me queda dar un fuerte abrazo a toda la familia y al mundo del ciclismo también, y familiares y entorno del bueno de Robert Gesing, que ha perdido a su mujer esta semana tras una larga enfermedad. Que descanse en paz. Y bueno, Gesing, que es un ciclista luchador como pocos, que superó una enfermedad cardíaca y que la vida le vuelve a golpear. Mucha suerte, humildemente, y un abrazo para todos ellos desde aquí. Ahora sí, vamos a la tertulia. Globero amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Bueno, pues aquí estamos un día más con buenos amigos para hacer una tertulia. Pues sí, yo creo que todas son especiales y cada semana hay cosas y nos lo pasamos muy bien, pero sí que es cierto que entramos en ese momento de la temporada espectacular y entramos en un momento
bueno, que se adelanta un poco, porque con lo que estamos viviendo en Criterium Dauphiné esta semana, y vamos a hablar mucho sobre ello, es como un mini tour previo, ¿no? En ese enfrentamiento brutal entre Vingegaard y Pogačar, con Remco por ahí y tantos otros invitados que también van a estar en el Tour de Francia. Enseguida se incorpora Eri Frade también por aquí, pero hombre, un clásico de los clásicos aquí en Escapa, Alberto Marcos, que hace tiempo ahora que no hablábamos. Alberto, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, ganas de saludarte, ¿eh? De nuevo, felicidades por la paternidad. No sé si habíamos hablado en antena, creo que no, ¿no? No, pero bueno. pero gracias. Yo, la verdad es que echaba de menos estar por aquí porque una llamadita de estas de vez en cuando es terapéutica incluso, ¿eh? O sea Eso sirve para poner menos pañales, ¿eh? Exactamente. No, pero bien, encantado de estar aquí. Ya sabes que yo por aquí me paso, vamos, cuando me pegas un toque, levanto el teléfono y atiendo encantadísimo. Gracias, como siempre, Alberto. Es un placer escucharte. Bueno, pues oye, no te he preguntado por el Giro, que queda un poco lejos ya, pero que ha sido muy intenso todo lo que hemos vivido. ¿Quieres decir algo? No sé, o está todo dicho, Alberto, ya a estas alturas de la película. Bueno, a mí me gustó mucho, me pareció muy entretenido por el también... Siempre decimos, ¿no?, un poco que la carrera la hacen los corredores, ¿no? Este tópico que decimos y tal, pero me gustó mucho el recorrido, un poco como estaba dispuesto. Es verdad que se reservó a lo mejor mucha traca final para muy tarde, pero nada que tampoco sea nuevo en el Giro, ¿no? Pero hubo cosas todos los días, entonces a mí me pareció que estuvo súper entretenido, que casi no hubo días de estos de siesta, ¿no? Y que había cositas, un poco como suele hacer la Vuelta, ¿no? Con finales de estos un poco ratoneros y que tenían algún ingrediente que lo hacía diferente. Yo me lo pasé muy bien y bueno, no sé, la verdad es que no os he escuchado que habéis dicho del asunto del toro y... Bueno, hemos tenido unos programas muy intensos, Alberto. O sea, y muy polémicos incluso entre la audiencia también, con mucha disparidad de opiniones. O sea, no, pero a mí me pareció un error muy grande por ahí va el tema. Sí, Sí. del Toro y del equipo, porque al fin y al cabo esto es una cosa también de dos, y si desde el coche a lo mejor te dicen una cosa y tú estás viendo otra en carrera, también imagino que tú podrás decir, oye, no, a mí esto se me está yendo, ¿no? Y igual que me pareció muy loable la actitud de Richard, creo que llegó un momento que Richard también tenía que haberse plantado antes y haberle pasado la tostada antes a Del Toro. Y ahí, pues bueno, Yates encontró la tormenta perfecta, ¿no? Y es un poco también la épica del deporte ¿no? Tan bonito que tenemos, donde hace 7 años perdió el Giro, ¿no? Pues lo recupera, ¿no? Pues muy bonito. A mí me parece un día súper bonito de ciclismo, con un tío muy inteligente y con otros cometiendo errores. Aún así, a mí me parece que se le han pegado muchos palos a Del Toro, ¿no? Pero creo que no tiene que opacar el Giro que hizo, ¿no? No. La historia de la carrera que ha hecho él, porque vamos, me parece una salvajada para él. Y muy jovencito, tiene todo el futuro por delante y bueno, y también están esas declaraciones de Baldato esta semana, ¿no? Dejando un poco claro que fue un poco la decisión del propio ciclista, ¿no? Que ellos le dijeron, oye, ¿quieres ir para allí? ¿No quieres irte? Pues ahí te respetamos la manera que tienes de correr y de entender la carrera, cosa que tampoco entiendo mucho, pero bueno. Sí. Ya está por aquí Eri Frade. Eri, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, estupendo. Bueno, ganas de escucharte. Estoy en el mismo sitio que el día del apagón estoy. Pues sí, eso te iba a decir. Claro, otra cosa que tampoco habíamos comentado, porque claro, esto la gente no lo sabe, porque ese día no hicimos programa, evidentemente no subimos el programa, porque justo en el momento... Estuvimos a punto de hacerlo. A punto, muy cerca. Estábamos casi a 3 minutos de acabar la tertulia, todo el programa grabado, pero estábamos con Miguel Ángel Rodríguez, puede ser, Eric, que estábamos los tres, ¿verdad? El compañero de marca. Sí, además, y yo diciendo, jolín, se me ha ido la luz, porque a veces se me va la luz a mí en casa y tal, porque tenía un problema en el automóvil, se me ha ido, jolín, vaya rabia. Y luego, claro, ya te das cuenta que no hay luz, que no hay internet, que no hay tele, que... y algo ha pasado. Vacilando, ya la cosa era más claro, trascendental. Nosotros estábamos en la productora y claro, yo a Mar, ¿no? La productora que conocéis bien, yo rápidamente le dije, envíale un mensaje a Eri, dile que se nos ha ido la luz, que ahora vamos a ver si lo podemos recuperar el audio, tal, no sé qué. Y ya dije, me conecté a X, a Twitter y dije, aquí está pasando algo, ¿no? Evidentemente. Y ya no hubo programa. Bueno, pues esperemos que hoy no haya apagón. No apunta, todo apunta, aunque en este país todo puede ser, todo apunta que no va a ser así. Estábamos hablando un poco del Giro, aunque ya queda lejos, ¿no? Pero como hacía tiempo que tampoco saludaba a Alberto sobre el tema, Eri, por cambiarte un poco sobre el
Giro. El tema Ayuso, ¿qué sensaciones, cómo respiras ahora con Ayuso? Una vez también se ha sabido esta semana que él había pedido un poco a ver si podía meterse ahí en la Vuelta y le han dicho no, tampoco la Vuelta. A ver, voy por partes. Ayuso Venga. en el Giro de Italia. Todas las carreras de 3 semanas son carreras, son meses de competición, porque al final si le pones los descansos, la previa, la concentración, Sí. el análisis del miércoles y tal, al final es un mes en el que te tiene que salir todo al dedillo. Y cuando te tiene que salir todo al dedillo, el día que estás mal te tiene que salir bien. Y que la gente se entere lo menos posible, porque todo el mundo pasa por un día malo, se llame como se llame Pogačar, Vingegaard, Enric Mas o Benjamín Noval Jr. O sea, todo el mundo pasa por un día malo en una vuelta de 3 semanas. Y te tiene que salir todo muy bien, y a Ayuso le empezó a salir todo muy mal. O sea, desde una sutura de 3 puntos, aunque no perdió más tiempo que los demás con respecto a Del Toro el día del Esterrato, luego te caes en Eslovenia y estás cortado atrás, te sale todo de nalgas y al final se ve que no, ¿no? Y ya en la primera de montaña del último bloque, pues ya te ves con una minutada y se acabó y ya está. No nos olvidemos que ha ganado una etapa, que ha hecho cosas importantes en este Giro, pero efectivamente no ha estado al nivel que todos esperábamos, como le ha pasado a unos cuantos más. Son carreras que se te cruzan y veremos si esto es una constante o si ha sido que esta carrera, este Giro se le ha cruzado, porque el Giro es especialmente la carrera en la que mejor te tiene que salir todo, por cómo son las carreteras, los paisajes, la orografía, los traslados después de las etapas, que Alberto bien lo sabe también, porque los periodistas también lo sufrimos, aunque no somos los que corremos. Eso por un lado. Y luego, creo que es muy evidente, por mucho que se nos quiera dulcificar la historia, que Ayuso no puede coincidir en carrera con Pogačar. Y si Pogačar va a la Vuelta, Ayuso no va. Que Pogačar no va a la Vuelta porque gana el Tour, Criterium para acá, para allá, fatiga extrema, no sé qué, yo creo que ahí se le puede todavía abrir una vía. Creo. Porque además no sería mala para preparar el Mundial, que creo que es su gran objetivo de la temporada. Pero a mí me da la sensación de que todos los movimientos ya del año pasado indican, aunque no se nos reconozca, que no se nos va a reconocer, que Ayuso con Pogačar no puede coincidir. ¿Me habéis entendido, no? Sí, claramente, claramente. Y bueno, yo creo que lo mejor es que salga de ahí, pero creo que no va a salir. La semana pasada pensaba que sí, pero esta semana creo que no O va a que salir. asuma rol. O que asuma un cambio de rol, claro, sí, por supuesto. Como tantos otros, ¿no? Que han sido jefes de filas y que ahora están en ese equipo asumiendo rol y esperando sus oportunidades en carreras de una semana o de 3 o lo que sea. El propio Almeida no deja de ser también un gallo a la portuguesa y creo que está, aparte de saber esperando su momento, se lo ha ido ganando. Sí, pero este es un capo, Eri, de los de carácter. Él no se ve en ese rol. No, si carácter puede tener todo el mundo. Enric Mas tiene el suyo también, pero le da lo que le da. Entonces, Ayuso, que es verdad que tuvo una irrupción muy grande quedando tercero en su primera gran vuelta, pues ahora pues las cosas no están saliendo tan bien, pues primero porque ya se le conoce, segundo porque está en un equiparro y tercero porque en este deporte salen 180 y pico y gana uno. Sí, sí, es verdad, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo en que el chaval es buenísimo, pero tiene que demostrar. Una tiene clase que dar de vértigo, pero hay que demostrar y hay que... Esto es deporte profesional. Es la élite de la élite. Alberto, sobre Ayuso, ¿quieres decir algo más? Sí, no, yo estoy un poco con él. También, luego hay una cosa un poco diferente a lo mejor con Almeida, que es un poco la edad, ¿no? Ostras, es que Juan, lo que decís, también tiene que demostrar mucho, ¿no? A sus 22 años, que tengas tú un papel de rol o un rol de líder indiscutible en un equipo, es muy complicado, ¿no? Que te lo puedas ganar con tan poca trayectoria, ¿no? Entonces, es verdad, de todas formas, que creo que ahora se le está crucificando mucho. Y no hay que olvidar que la temporada que venía haciendo era de 10. O sea, para mí era una temporada de 10 y las expectativas que tenía en el Giro para mí eran Era tan favorito como el que más, eso no lo discute nadie. Tan favorito como el que más. Sí, sí. O sea, yo para mí era el principal favorito. Luego lo que pasa es que el Giro pues ha salido como ha salido y los dos, lo que se suponía que iba a ser un Roglic Ayuso, pues ya sabemos cómo ha acabado con los dos en casa, ¿no? Pero de todas formas, que de aquí a final de temporada vaya a correr, creo que son 4 días a lo mejor de competición, me parece una cosa tremendo, ridícula. Es ridículo. O sea, claro, para alguien a quien tú le quieres dar importancia y se supone que es un capo de tu equipo y que en junio se le haya acabado la temporada prácticamente. No es lógico. Claro, yo es que no le veo ninguna lógica. Y que además uno de esos días de competición, que sea el Mundial, que ni siquiera va a ser con tu equipo, va a ser con la selección,
no sé, yo creo que, ostras, no me creo que no haya calendario factible para que Juan Ayuso corra algo más. Es que aunque no sea la vuelta, pero que corra algo más de aquí a final de temporada, ostras, por favor, 3 días, 4 más de competición de aquí a junio. No sé, creo que es un poco locura, ¿no? Sí, es verdad que está en edad, perdona que te interrumpa, No, sí que está en edad de no correr 2, ¿no? Parece que es poco habitual que un chaval a su edad corra 2 grandes el mismo año y por ahí también se podría explicar. Pero ¿por qué lo va a hacer del Toro? Que esa es mi duda. Si están diciendo desde el equipo que no quieren quemar a jóvenes corriendo 2 grandes y se supone ahora que del Toro va a estar en la vuelta, yo no entiendo tampoco ese doble rasero, ¿no? Que tiene ahora. Yo no creo que esté en la vuelta del Toro. Yo tampoco lo doy por hecho, ¿no? Pero es verdad que han salido declaraciones del equipo, ¿no? Y por qué entonces tenemos ese doble rasero y dices una cosa y al día siguiente se supone que vas a hacer algo totalmente contrario, ¿no? Que no digo que no tenga que hacer. A lo mejor le están dando tratamiento de jefe de filas, precisamente. No, yo no digo que no tenga que estar del Toro en la vuelta. Me parece muy bien, me parece perfecto, pero no digas eso y luego hagas lo contrario, ¿no? Pero sobre todo, por encima de todo, yo creo que el problema aquí está en el equipo, en las sensaciones que tiene el equipo con Ayuso y el ambiente que hay con Ayuso, ¿no, Eri? Porque es que aquí, o sea, yo tengo claro que Machín va con Ayuso al 100%, pero ya no puedo decir lo mismo del resto de integrantes del UAE, también compañeros. Esa es mi sensación, ¿eh? Entonces, no lo sé, yo no he estado en el Giro, no te sé decir. Si hubiera estado allí te hubiera dicho, oye, pues mira, presiento que, me da que... Claro. Sí. Yo, si tengo que juzgar por lo que veo en competición, creo que no hay una sintonía total. Total. Si tengo que juzgar por lo que veo en competición. Sí. Yo coincido contigo. Y entonces, claro, yo creo que lo mejor, llegados a este punto, es lo que estamos diciendo. No es lógico que un ciclista de este nivel vaya de aquí a final de temporada a competir 3-4 días. No es normal esto. No tiene ningún sentido, ni para él ni para el propio equipo. Es que, claro, Ayuso quizás se equivocó fichando por UAE en su momento. Yo creo que en ese momento firmó por un equipo top, ¿no, Eric? Que está muy bien, que le sitúa, pero quizá tantos años, bueno, quizá eso fue, se aseguraba su futuro económico, eso es muy personal también, ¿no? Pero es cierto que ahora da la sensación que está en una especie de situación muy complicada, ¿no? Salir de ahí es muy difícil. Si no renuncia a bastante dinero, Eric, que yo creo que es el tema, ¿no? O sea, tendrá que renunciar a mucho dinero si quiere ser cabeza de cartel de un equipo top, si es que le dejan salir de UAE, porque UAE también tiene claro, ¿para qué voy a añadir un enemigo fuera, ¿no? Si lo puedo tener controlado aquí en casa, ¿no? Ese también es una valoración de equipo. Sí, hombre, vamos a ver. Ayuso cuando firmó con UAE es por algo y porque estaba en la mejor estructura seguramente del ciclismo mundial, con la mejor base, con el mejor material, con los mejores sistemas de control de todo. Claro, tú firmas por el mejor equipo del mundo, que encima te suaviza en un equipo italiano, creo que era, que te da tus oportunidades de lucir, que te hace debutar en la Vuelta a España, que quedas tercero. Vamos, al final es que las cosas han venido como han venido. Para mí es que lo tiene todo para poder acabar ganando una grande, porque de los españoles que hemos querido, a los que hemos querido colgarle el pendón de Alberto Contador, es el único que contrarrelojea bien. Sí. Eso es muy importante en una vuelta de una semana, de 2 o de 3. Y eso lo tiene, y luego es muy gallo y tiene mucha calidad, pero bueno, que hay que esperar el momento madurativo, lo que sea, y luego el tema de ser cabeza de cartel es evidente que si estuviera en el Movistar sería cabeza de cartel junto con Enric Mas y se repartirían el calendario, pero es que cuando estás en el UAE, pues cuesta jugar. Es que no es lo mismo jugar en el Valencia que en el Madrid. Llevado a lo futbolístico, que sé que a la gente que nos escucha seguramente es el ejemplo que menos les gusta. Pero es que es un poco así. Cuando tú das un paso, tienes que dar el paso sabiendo qué grado de protagonismo vas a tener, el rol, ¿no? Es esa palabra que tanto estamos utilizando en esta tertulia. Y cuando corres en un equipo que tiene tanto gallo, pues lo mismo te sonríe que no, y tienes que decidir por los rendimientos. Y ahora mismo, por resultados, por mucha calidad que tenga Ayuso y que sabemos que tiene latente, ahora mismo por resultados, los capos del UAE para jefatura de filas básicamente son Tadej Pogačar, que juega en otro universo, y Almeida, que ha demostrado resultados cuando ha tenido sus oportunidades esta última temporada y media.
Y Del Toro se le ha colado en el tercer lugar, seguramente, ¿no? Y yo creo que Ayuso ha bajado al cuarto, ¿no? Si tuviéramos que hacer un ranking después de lo del Giro. Bueno, quería hablar del tema para empezar, porque, bueno, evidentemente siguen saliendo noticias, se sigue hablando, ¿no? En definitiva, de Ayuso, de todo lo que ha pasado, del futuro, y veremos, ¿no? qué nos depara. Pero vamos a hablar del Dauphiné porque es un mini tour, ¿no? Es una previa fantástica a lo que está por venir en el Tour de Francia con ese duelo Pogačar-Vingegaard, que ayer ya vimos que, tienen intención de atacar al mínimo momento que la carretera se impina un poquito, con Renko por ahí también. Bueno, no sé, Eri, es una pasada esto, ¿eh? O sea, realmente yo creo que estamos en un momento de la temporada precioso y da la sensación, claro, es mi sensación, que puedo estar completamente equivocado, de que sí, que Vingegaard ha afinado para llegar al 100% a este momento, que es al fin y al cabo su momento, el momento para el que prepara todo él, ¿no? Y prepara todo el equipo también con él, toda la temporada para estar al 100%. Es que básicamente él corre para correr el Tour de Francia y cada vez lo más mínimo indispensable, pues por las cuestiones físicas que ha venido arrastrando. Entonces, a mí me llama mucho la atención que los rivales se quieran encontrar antes del Tour. A mí me parece que tiene un punto de peligroso el evaluarte con los que van a ser tus rivales dentro de prácticamente un mes, o sin el prácticamente, menos incluso. Pero bueno, es un Dauphiné que quitando la etapa 7, la que termina en Valveinier en 1800, todo lo demás es muy media montañero, que a mí me parece una de las grandes noticias también del Giro de Italia que os estaba escuchando han pasado cositas todos los días, pero sí. Si os dais cuenta, el papel de la media montaña en el Giro de Italia ha sido capital. Luego sí, claro, por supuesto que la última semana ha rematado la historia, pero la media montaña, con lo rápido que se va, con el desgaste que hay y que habrá seguramente en el Tour de Francia y en este Dauphiné, que será menos, por eso te digo que es un ensayo un poco con las cartas marcadas, porque lógicamente no va a ser una competición de 3 semanas, tengo la sensación que por el castigo que se va acumulando, que a lo mejor es imperceptible al ojo del espectador medio, cuando se abre gas en una rampa del 7%, hay veces que se queda mucha gente, pero mucha gente. Y creo que la media montaña va a ser capital en este Dauphiné y también creo que va a ser capital tanto en el Tour de Francia como en la Vuelta a España. Porque la gente se lo espera menos y porque, bueno, parece que la gente se atreve a atacar más. Habría que ver también cuánto se va a atrever la gente a atacar habiendo un tal Pogačar en el pelotón. Creo que eso es la gran diferencia con respecto al Giro de Italia. Pero a mí el Giro me ha encantado y ojalá el Dauphiné, que parece que sí por los tenores que hay, y que el Tour de Francia lleven la misma querencia. Yo creo, Alberto, que vamos a ver esta semana, sobre todo el finde, ¿no? Con la montaña y con esa media montaña, es que estoy de acuerdo con Eri, que es eso, ¿no? Es ese recorrido de media montaña que tanto juego da. Vamos a ver muchos ataques. O sea, creo que esta semana va a ser muy divertida. Sí, estando los que están y con las ganas que tienen siempre, pues yo creo que no hay mucha duda al respecto, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco como dice Eri, a lo mejor con las cartas un poco marcadas, pero no puedes evitar pensar que esto huele a Tour, ¿no? Y a poco que luego repases un poquito ya el recorrido más duro de Dauphiné, pues te ilusionas un poco, ¿no? Pensando en lo que te puede venir luego ya en julio. Yo, como decís, creo que al final Vingegaard va a estar bien sí o sí, porque bueno, tuvo ese problemilla ahí en París-Niza, pero al final él es alguien que vive para esto, que sabemos que le gusta prepararlo todo al dedillo y que el año pasado, si no pudo, fue por aquella caída y fijaros cómo llegó, porque yo creo que al final igual pasa un poco desapercibido, pero es que claro, Vingegaard con el trastazo que se dio y con lo que tuvo el año pasado, es que fue segundo en el Tour de Francia. O sea, es que se pone poco en relieve porque se habla mucho, ¿no?, del dominio que tuvo Pogačar el año pasado y lo fácil que ganó el Tour de Francia, pero, ostras, el mérito que tuvo Vingegaard y aquí yo creo que no somos sospechosos, ¿no?, de ir contra Pogačar, pero la reacción esta de Vingegaard de campeón auténtico, de estar en el Tour hasta el último día, de plantarle cara, de ganarle una etapa en el mano a mano, ostras, eso es de muy campeón, ¿eh? Y este año se habla mucho de que si Pogačar va otra vez a dominar tanto, yo no las tengo todas conmigo de que vaya a ser tan dominador, ¿no?, como el año pasado, ¿no? Porque es que esto viene muy diferente de lo del año pasado y va a ser el primer Tour en 3 años que vamos a ver de igual a igual, porque los últimos 2 vienen marcados como venían. Así que
yo creo, es verdad que esto es un mini aperitivo, que no lo tendría demasiado en cuenta, pero obviamente te ilusiona un poco cuando ves a todos ahí juntitos y de la mano y que el primer día se te metan los 4 que se te meten en esta etapa, que en principio tampoco era muy para ellos, pues claro, dices, No. Es que claro. Que Vingegaard acabó segundo, Alberto, Claro, en un sprint, O sea, es un sprint. para mí es un detalle tremendo, porque estos Sí. esfuerzos cortos de máxima potencia dicen mucho del estado de forma de un ciclista. Y que Vingegaard acabara ahí ayer por delante de Van der Poel, ¿no? En ese sprint seleccionado al final, en una etapa donde estaban jugando, yo creo que habla del estado de forma de Jonas Vingegaard. Yo es que desde ayer tengo claro que este monstruo está en un estado de forma impresionante. Seguramente al mejor estado de forma que haya llegado en alguno de los tours que ha ganado. O sea, mínimo. Creo que va a estar muy fuerte. O sea, yo estoy contigo, para nada veo a Pogačar súper favorito para ganar el Tour. El Dauphiné sí, porque creo que le va mucho mejor a nivel de recorrido, pero en la altísima montaña creo que lo va a tener que pelear Eri mucho, Pogačar este año, si no pasa nada, claro. Por supuesto, si todo viene como parece que viene, sí. Lo que pasa es que a Vingegaard hemos visto competir muy poco también y no sé eso qué puede suponer, porque al final los datos son los datos y la sensación de competición es la sensación de competición, pero el Visma, que es un equipo al que le venían saliendo las cosas también al revés durante el último año y medio, casi 2, pues de repente se ha encontrado con esta vuelta de tortilla en el Giro de Italia que creo que va a hacer recrecer la moral del equipo, aunque el 8 sea totalmente diferente al que se vio en Italia, o prácticamente diferente. La batalla va a estar también ahí en los equipos, en lo listos que estén para controlar según qué situaciones que se pueden llegar a dar, pero vamos, lo normal es que esto sea en la montaña un mano a mano siempre y que luego los matices clasificatorios pues lleguen en la contrarreloj y en los pancartazos que se pueda pegar. Dicho pancartazo con todo el cariño, porque a veces parece que lo de pancartazo se dice con desprecio y, oye, al final, a este nivel de igualdad que se supone que va a haber en el Tour de Francia, los pancartazos pueden tener mucho que decir, las bonificaciones y luchar por los puntos bonus y las metas. ¿No crees, Eric, que hay que dar una vuelta quizá al tema de los pancartazos o de los sprints intermedios? Lo digo porque en el Giro, por ejemplo, es verdad que Isaac del Toro sacó una barbaridad de bonificaciones. O sea, realmente a veces, que no lo critico, pero sí que he escuchado mucha opinión decir, creo que se nos ha ido un poco la mano con el tema de los sprints intermedios, habiendo este tipo de ciclista, ¿no? Como del Toro, que se adapta muy bien y después en la alta montaña no pierde tanto. ¿No crees que habría que quizá darle una vuelta? Hombre, a mí me da en el Tour de Francia no tengo que ponerme ahora de verdad con el libro de ruta y ver dónde están puestos los puntos bonus. Supongo que no habrá puntos bonus en todas las etapas tampoco. Las bonificaciones en meta sí que me parecen bien. Al final tengo la sensación de que el Giro de Italia, como era un patrocinio muy descarado, bueno, tan descarado como que se llamaba Kilómetro Red Bull, les hizo tener que poner uno sí o también en cada etapa. Bueno, lo que antes eran los traguardo volantes, ¿no? Sí. Creo que en el Tour de Francia eso va a estar un pelín más controlado y que va a estar mucho más equilibrado, pero bueno, lo que es bueno para todos no es ventaja para ninguno. Todo el mundo sabe que están en el libro de ruta y a mí que se pelee por ellos, pues yo creo que incluso hasta te da cierto morbo, ¿no? Para tercios finales de etapas que podrían ser un poco más esas. ¿Tú, Alberto, cómo lo ves este tema? Sí, a mí me parece bien, porque le dan un aliciente en según qué puntos de la carrera. Es verdad lo que dices, ¿no? Que del Toro saca un montón de bonificaciones en el Giro, pero bueno, también se trata de eso, ¿no? De estar atento en esos momentos y él siempre demostró que era el más explosivo, el que estaba más atento, porque entre que Ayuso estaba detrás, entre que Roglic tampoco estaba fino, él era el que iba rascando ahí poquito a poquito. Y es una estrategia tan respetable, ¿no? Como dice Eri de los pancartazos que Roglic ha cimentado muchas victorias ahí, por ejemplo, ¿no? En meta. A mí me gustan y, de hecho, es que, no sé, añadiría algo más para evitar estas etapas tan feas que muchas veces tenemos en el Tour y en la Vuelta. Este año no en el Giro, no ha pasado, pero también las tenemos obviamente en el Giro, en estas que, pues eso, se deja a uno o a dos ir al matadero y el resto por detrás silbando un poquito, ¿no? Pues no sé, es verdad, se ha hablado muchas veces, ¿no? Se le ha dado muchas vueltas, puntos UCI, más bonificaciones, más puntos de alguna otra clasificación secundaria, no lo sé, pero a mí me parecen bien esos pequeños alicientes de bonificaciones y de incentivos y pequeños premios en mitad de carrera. Y también es una forma de
bueno, pues reenganchar a lo mejor al espectador en un momento más bajo de la carrera, ¿no? Mientras esperas la traca final, ¿no? Así que yo sí soy partidario de que haya por ahí incentivos medios, ¿no? Un poco perdidos casi en la etapa. Quizá algo muy interesante sería poner esos sprints en todos los puertos de montaña que pueden ser decisivos a mitad de puerto y que para que no siempre se los lleven en la fuga, ¿no? O sea, que es algo que hemos visto bastante habitual. Yo creo que el día que haya un pelotón, ¿no?, que controle también esa faceta, evidentemente, bueno, se desatan las hostilidades en ese sprint intermedio, ¿no? Ayuda mucho también a los ataques. Yo creo que esto es algo que realmente lo vamos a ir viendo. Bueno, queda por preguntar por Remco Evenepoel. Sabemos que Pogačar está a tope en Dauphiné, de cara al Tour, Vingegaard también. Los tres han estado concentrados en altura en el mismo lugar estas semanas, han ido cruzando entre ellos, pero queda la figura de Remco Evenepoel, que él dice que está mejor que el año pasado. Pero claro, yo, ostras, tengo muchas dudas con él, Alberto, porque ha competido poco, viene de esa lesión y en todo lo que he visto de él, tanto en Romandía, iba un poco corto de forma, ¿no? Entonces es verdad que ya ha pasado tiempo, ha pasado más de un mes y pico desde esa carrera en Suiza, pero no sé, a mí me cuesta pensar que vaya a dar un salto y se acerque a estos dos monstruos. Y me encanta Remco, Alberto, pero es que es tan lejos, no sé, y con la lesión y todo, no sé, vamos a ver, tengo dudas con Remco Evenepoel. Nada, yo creo que también, es que al final meterte al escalón de estos dos creo que es un escalón al que solo llegan ellos dos directamente, que no puede entrar nadie más ahí a comer con ellos, pero sí que es verdad que creo que el escalón por debajo o el segundo escalón por debajo está Remco, pero es verdad que en una temporada así tan rara que él ha dicho que ha estado a punto incluso de dejarlo, ¿no? Que si no llega a ser un poco por su pareja, pues que con todo el apoyo que le ha dado, pues habría sido mucho más complicado y muy diferente. Y lo que decía antes Eri de la poca competición que tiene Vingegaard, pues lo podemos trasladar más todavía a Remco, ¿no? Las dudas de haberle visto poquito y como decías tú que en Romandía a lo mejor se le veía un poquito justo de forma. Creo que el año pasado le vimos un muy buen salto de calidad y creo que importante para él y para el público incluso que tenía tantas dudas que siempre se decía, no, es que Remco en la alta montaña... bueno, sí, es verdad que la vuelta que ganó, etcétera, pero bueno, yo creo que el año pasado le vimos muy bien en el Tour y a mí me sorprendió muy gratamente y creo que se hizo un Tour espectacular, pero es verdad que este año a lo mejor viene con un poco más de dudas. En condiciones normales que él, le veo también entrando el tercero en el podio, pues igual otra vez sí, puede ser un podio similar al del año pasado, no sé en qué orden los dos primeros, pero quizás pueda ser un podio similar al del año pasado. Entonces, yo sí me ilusioné mucho con él el año pasado por lo que le vi, pero es verdad que este año, cuidado, ¿no? Que yo creo que hay que tener mucha más prudencia con él porque no es una temporada fácil ni usual para él, ni en la que le hayamos visto ganar con mucha facilidad o conseguir grandes cosas por esa caída, o sea, lesión tan grave que tuvo entrenando. Así que bueno, poco a poco, y bueno, una prueba será lo que le podamos ver en Dauphiné. Yo creo que sí que puede ser una buena prueba para él, a lo mejor no tanto para Tadej o para Vingegaard, pero para él yo creo que sí que puede ser una buena piedra de toque. Totalmente, Eric, Remco Evenepoel, esa figura al final, que siempre está ahí. Sí, es que si le hacemos caso a todo el mundo, al final todo el mundo, todo este mundo de este top 10 de ciclistas de los que estamos hablando, todos mueven cifras para ganar. Todos. No, yo es que las cifras no tal, y las cifras iban para ganar. Le pasó a Ayuso en el Giro, le pasó a todo el mundo. Son cifras para ganar. El problema es que las cifras no ganan. También hay un punto de sensaciones, de suerte, con los pinchazos, con las averías, con los cortes, con todo en las grandes vueltas que puede marcar mucho. Solo un ciclista con la clase de Remco Evenepoel puede hacer una reaparición en el mes de abril de repente como lo ha hecho él. O sea, solo un ciclista con una clase inmensa, fuera de lo común, lo puede hacer. Ahora, creo que el esfuerzo que está haciendo para romper con sus límites fisiológicos y morfológicos para intentar comer en la mesa de Vingegaard y de Pogačar es encomiable. Creo que no le va a dar, pero creo que del resto del mundo, del resto de los mortales, va a ser el que más cerca esté por eso, por la clase inmensa que tiene y por la capacidad de trabajo, que no siempre te va a dar. Eso sí, puede dormir seguramente con la conciencia tremendamente tranquila, pero me da que no tiene el físico, el fondo, la forma y todo que tiene que tener para
competir con los bichos que le ha tocado de manera coetánea. Porque a lo mejor le toca 7 años antes o 7 después y estamos hablando de otra historia. Pero tú tienes que convivir con lo que te toca vivir en tu tiempo y creo que ha tenido mala suerte. Y mira que este Dauphiné le va bien, a nivel de recorrido. Yo creo que se adapta bastante. No, sí, una carrera de una semana a lo mejor les puede hasta pillar y habiendo una crono como hay, ¿no? Pero es que hablando de 3 semanas es otra película. Creo que es otra película. Pero vamos, que tiene toda la clase del mundo, por supuesto. Parece que la Vuelta a España que ganó se le quiere como restar importancia. No, bueno, la participación, bueno. Había que ganarla, ¿eh? Había que ganarla y la ganó. Y tuvo todo lo que tenía que tener. Tuvo piernas, tuvo crono y tuvo la suerte que le faltó, por ejemplo, a Roglic en Tomares. Y tácticamente lo hizo bien, porque me acuerdo que había bastante montaña y él jugó bien con los tiempos, se fue midiendo y eso no siempre es fácil. ¿Tener Eri o ganar Dauphiné tiene algún tipo de importancia o es un primer golpe psicológico entre Vingegaard y Pogačar de cara al Tour o no tiene nada que ver? Yo, entre ellos dos precisamente, no le veo gran importancia. O sea, creo que puede ser consecuencia de la propia crono, que puede ser cualquier cosa. Que yo siempre digo que igual este año menos porque Vingegaard por las circunstancias ha podido aparecer menos, pero en años anteriores, cuando cada uno llevaba su parte del calendario y coincidían una vez o dos, como mucho, al cabo de la temporada, al margen del Tour de Francia, yo siempre digo que estos dos corren el uno contra otro, aunque no estén corriendo la misma carretera. Y tenía esa sensación. Ahora, pues por cómo ha venido el año, sobre todo para Vingegaard o el año y pico, creo que no es tan así. Pero vamos, hombre, ganar siempre está bien. Siempre está bien para la moral del grupo. Porque estos, una derrota, son capaces de canalizarlo de la peor manera posible para el rival. Totalmente. Yo sí que creo, Alberto, que Vingegaard lo necesita un poquito más ganar Dauphiné que Pogačar. Sí, por de dónde venimos, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que si alguien lo necesita más es él, efectivamente. Igual que te decía que tendría más importancia para Renko, seguramente si consigue ganar Dauphiné, sería más, yo creo, un buen aliciente para él, ¿verdad? Pero es verdad que si tienes que poner en la balanza si significaría algo más para Tadej o para Vingegaard, yo creo que sería para Vingegaard. Ahora bien, es verdad que luego de cara al Tour, yo creo que es algo más simbólico a la hora de mentalidad y demás. Por supuesto que ganar Dauphiné tiene todo el prestigio del mundo y al final es que es verdad que le estamos poniendo como un aperitivo del Giro, pero ostras, la carrera por sí sola tiene suficiente entidad, ¿no? Como para que la quiera ganar cualquiera, ¿no? Que la estamos solo poniendo en clave Tour. Pero eso, al margen de eso, pues eso, yo creo que sí, para Vingegaard sería un poquito más importante o necesita algo más, ¿verdad? O está más necesitado de victorias y de sentirse campeón, seguramente, de lo que necesita Tadej, que está, fíjate, si está acostumbrado a ganar, que gana el primer día casi sin querer, o sea que, pues eso. Me queda, estamos ya fuera de tiempo, enseguida acabamos, pero solo un nombre por poner encima de la mesa, porque si hablas con periodistas franceses y lees 4 medios franceses, ya que están evidentemente hablando del Tour todo el día, ves que hay una especie de Lenny Martínez manía importante en Francia. O sea, realmente los franceses están convencidos que este chico de 21 años, muy bueno, porque está claro que es muy bueno, de eso no hay duda. Segundo, por cierto, en Romandía, ¿no? Después de ganar ahí en Sion 2000, la etapa reina. Está claro que es un gran escalador, que viene creciendo, que en Bahrein ha dado un salto. Le he escuchado a Pello Bilbao hablar muy bien de él, ¿no? Está claro que en el equipo lo ven con una capacidad para dar un salto. Claro, yo no sé si ese salto, ¿no? Es que me parece un triple salto mortal, ¿no? Estar cerca de los capos, del Big Six que se dice. Pero bueno, en Francia creen que es lo que llevan esperando desde hace ya no sé cuánto tiempo, Eri, creen que es él. No sé. Pobrecillo. Pobre. Pobrecillo, porque este peso en Francia es un mochilón de 26 piedras de mármol. Yeah. Es durísimo para ellos, lógicamente también nos pasa a nosotros, no es una cuestión de chauvinismo. En España también buscamos ese ciclista con el que identificarnos, con el que luchar por la Vuelta Ciclista a España o por el Tour de Francia, o por lo que sea, y no lo acabamos de encontrar. Y también nos hemos cargado a ciclistas por ponerles esa mochila mucho antes de tiempo. Ellos necesitan la identificación y ahora mismo pues la encuentran con él, porque bueno, Godú
no está en su mejor momento. Podrían buscarla también a través de los equipos que tienen, que sí que pueden tener algún jefe de filas que puede optar, pero ¿puede optar a qué? Puede optar al podium, al top 5 y tal, pero es que a cualquiera que pongas ahí es enviarle al matadero. Como le metas la presión de más, le envías al matadero, que es un ciclista escalador ligero, buenísimo, es buenísimo, pero no sé hasta qué punto. Pero es que además, aunque aguantase en montaña, yo creo que en cronos, sin ser un desastre total por lo liviano que es, seguramente palmaría todo el resto, ¿no? Pero bueno, oye, que es normal que ellos intenten alinearse con uno de los suyos, son muchos años, fíjate, nosotros estamos medio desesperados y hemos tenido a Contador como el último de una concatenación de ganadores del Tour de Francia, imagínate ellos, ¿no? Que llevan más de 40 años sin rascar bola en su propia carrera. Es normal. Estaríamos insoportables aquí nosotros. Con ya lo estamos casi, imagínate. Exacto, exacto. ¿Cómo ves a Lenny Martínez, Alberto? ¿Qué te suscita? También lo de pobrecillo de Eri creo que lo refleja mucho. Es verdad, es que pues está muy necesitado de tener un gol referente y al final sí, yo entiendo que obviamente es muy bueno, pero ha corrido un Tour todavía, que no sé si le están poniendo a la altura de que puede ganar un Tour o pelearlo. No, bueno, que puede ser el hombre del futuro, ¿no? Es lo que es la esperanza francesa, básicamente. Yeah. Sí, ¿no? O sea, por edad, obviamente, por margen de mejora también. Decía Eri lo de las cronos. Es verdad que por lo menos en cronos así cortitas, de estas modernas, sí que se defiende relativamente bien, ¿verdad? Otra cosa es cuando a lo mejor ya te casquen una crono de 30 y pico, pero bueno, como ya escasean tanto. El año pasado, en la crono, esa final del que hablabas tú del Tour, creo que acabó, si no en el top 10, entre los 15 primeros. O sea, lo hizo muy bien. Se defiende, pero es verdad que es un tipo muy liviano y muy poquita cosa, ¿no? Muy poquito peso, pero ha demostrado cosas importantes, ha demostrado lo bien que va para arriba, ha demostrado que tiene también ese desparpajo. Pero bueno, es que es eso, pues calma con él. Yo creo que sí que es un corredor ya no de futuro, sino de presente, porque ahora mismo es un tipo al que tenerle en cuenta, creo, para cualquier carrera en la que esté, pero bueno, con calma, porque al final, pues eso, allí en Francia tienen mucha necesidad de tener a alguien que les pelee un Tour por fin, pero claro, si vamos a convertirlo en el nuevo Pinot, o sea, pues pobrecito, ¿no? O sea, que no le caiga ese peso, ¿no? Y que ojalá lo pueda llevar bien. Todo el tema de la carga que le quieren poner encima, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene muchas cualidades, que me parece un corredor buenísimo. No sé si realmente para pelear una general de 3 semanas, porque a lo mejor puedo tener mis dudas de que sea un tipo que pueda aguantar 3 semanas, pero creo que es alguien muy, muy válido, desde luego, para ganar muchas cosas, y ya las ha demostrado que es capaz de ganar cosas. Bueno, veremos. Toda su familia también muy vinculada al ciclismo, tiene al primo, el padre también. Bueno, veremos cómo le va al bueno de Lenny Martínez. Pues nada, chicos, que ha sido un placer. Vamos a ver qué tal sale Dauphiné, lo comentaremos el próximo lunes. Y Eri, ¿cuándo te vas para allí tú, para el Tour? ¿Ya lo tenéis todo previsto? Sí, está todo previsto. Yo seguramente por mis otras obligaciones tendré que estar un poco más de quedado especial, pero sí. Al final, cuando con el tema de la publicidad y todo eso, estás un poco más pillado para según qué cosas, pero vamos, allí estaremos a pie de carretera con Quique Iglesias y representados con el micro azul por allí, dando vueltas y con la misma pasión de siempre, con el mismo rollo de siempre, intentando que la gente debute en el verano, pues como hay que debutar, escuchando bicicletas, aunque sea de nana. Claro que sí. Muy bien, pues escucharemos, Eri. Un abrazo fuerte como siempre, cuídate mucho. Un abrazo, chao. Sin apagón, hoy sin apagón, que siempre es importante. Alberto, tú no vas para allí, ¿no? Este año entiendo que con el tema paternidad y tal estás... No, déjate, que ya desde la tele se ve bien. Exacto. Alberto, un placer como siempre, cuídate mucho. Igual, Joan, un abrazo para los dos. Gracias a los dos. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.